Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. En un mundo lleno de discusiones y diferencias de opinión, una pregunta que ha causado debates profundos entre los creyentes ¿es pecado comer carne de cerdo? Este dilema no solo nos lleva a reflexionar sobre nuestras costumbres alimentarias, sino que también nos invita a examinar la verdadera libertad y pureza espiritual en el contexto de nuestras prácticas diarias. Uno de los temas que más genera discusión es este alimento, común en muchas culturas, pero también sujeto a restricciones dietéticas en el libro de Levítico, capítulo 11. Pero la pregunta persiste: ¿es pecado consumir carne de cerdo según la Biblia? ¿Siguen siendo relevantes estas leyes para los cristianos de hoy en día? Este video te guiará a través de un recorrido fascinante para explorar las raíces bíblicas de estas leyes, el impacto de las enseñanzas de Jesús sobre la pureza espiritual y cómo aplicar estos principios en nuestra vida actual. Esta información va a desafiar tus creencias y te hará descubrir la verdad detrás de esta controversia alimentaria desde una perspectiva bíblica y espiritual. Al final de este video, tendrás una comprensión clara de lo que la Biblia realmente dice sobre el consumo de carne de cerdo, y obtendrás conocimientos valiosos sobre cómo interpretar las leyes del Antiguo Testamento en el contexto del Nuevo Testamento y la gracia de Dios. Comencemos. Nuestra jornada comienza en el libro de Levítico, capítulo 11, versículos 7 y 8, donde se encuentra la prohibición explícita del consumo de carne de cerdo. El texto bíblico dice: el cerdo, que tiene pezuña hendida y es de uña partida, pero no rumia, será inmundo para vosotros. De su carne no comeréis, ni tocaréis su cadáver, será inmundo para vosotros. Esta ley formaba parte de un conjunto más amplio de regulaciones dietéticas dadas por Dios al pueblo de Israel. La prohibición del cerdo no era un caso aislado, sino parte de un complejo sistema de leyes que regulaban varios aspectos de la vida de los israelitas, incluyendo la higiene, la adoración y el comportamiento social. Muchos estudiosos han debatido las razones detrás de esta prohibición específica. Algunos sugieren que tenía fundamentos de salud, ya que en la antigüedad la carne de cerdo podía ser una fuente de enfermedades si no se cocinaba adecuadamente. Otros sostienen que la prohibición tenía un propósito simbólico, ayudando a diferenciar a los israelitas de las naciones vecinas y reforzando su identidad como el pueblo escogido de Dios. Independientemente de la razón exacta, es indiscutible que esta prohibición se convirtió en una marca distintiva del pueblo judío a lo largo de los siglos, influyendo profundamente en su cultura y prácticas religiosas hasta nuestros días. Al avanzar hacia el Nuevo Testamento, observamos un cambio significativo en la interpretación de estas leyes alimentarias por parte de los primeros cristianos. En Marcos 7:19, Jesús hace una declaración revolucionaria que dice lo siguiente: porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Con esto, estaba declarando puros todos los alimentos. Este versículo marca una transformación radical en la comprensión de las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Jesús esencialmente afirma que lo que comemos no nos hace impuros ante los ojos de Dios. Esta es una declaración audaz que desafía siglos de tradición judía, pero va más allá de la cuestión alimentaria. Es una nueva comprensión de la relación con Dios. El contexto de este pasaje es fundamental. Jesús estaba respondiendo a una crítica de los fariseos, quienes condenaban a sus discípulos por comer sin lavarse las manos, una práctica que violaba las tradiciones judías de pureza ritual.
La respuesta de Jesús va más allá del tema puntual, llegando al núcleo de las leyes sobre pureza e impureza. Él argumenta que la verdadera impureza no proviene de lo que entra en el hombre, sino de lo que sale de su corazón. Este cambio de enfoque, de lo externo a lo interno, es una característica central de las enseñanzas de Jesús y tiene profundas implicaciones sobre cómo interpretar no solo las leyes alimentarias, sino toda la ley del Antiguo Testamento. La transformación en la comprensión de las leyes alimentarias continúa en el libro de Hechos capítulo 10, con la célebre visión de Pedro. En este pasaje, Dios le muestra a Pedro un lienzo lleno de animales considerados impuros según la ley judía, y le ordena: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro, siendo un judío devoto, se horroriza con esta orden y responde: «De ninguna manera, Señor, porque nunca he comido nada común e inmundo». La respuesta de Dios es profunda y transformadora. No llames tú común a lo que Dios ha purificado. Esta visión no se limitaba solo a la cuestión de los alimentos, sino que tenía implicaciones mucho más amplias sobre la aceptación de los gentiles en la fe cristiana. El significado de esta visión es multifacético. En primer lugar, desafía directamente las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, sugiriendo que, bajo la nueva alianza en Cristo, las distinciones entre alimentos puros e impuros ya no son aplicables. En segundo lugar, y quizás más importante, la visión sirve como una poderosa metáfora para la inclusión de los gentiles en el plan de salvación de Dios. Así como Dios estaba declarando que todos los alimentos eran puros, también estaba proclamando que todas las personas, independientemente de su origen étnico o cultural, eran aceptables a sus ojos a través de la fe en Cristo. El apóstol Pablo, en sus cartas, aborda directamente la cuestión de los alimentos, proporcionando una base teológica para la libertad cristiana en este aspecto. En Romanos 14:14 escribe: «Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, pero para quien piensa que algo es inmundo, para él lo es». Esta declaración de Pablo es revolucionaria, afirmando que en Cristo no existen alimentos intrínsecamente impuros. Es una proclamación que libera a los creyentes de las restricciones dietéticas del Antiguo Testamento. Pablo esencialmente está diciendo que la pureza o impureza de un alimento es una cuestión de conciencia individual, no una ley universal. Esta posición de Pablo no surge de la nada, es coherente con las enseñanzas de Jesús y con la revelación dada a Pedro. Como ex fariseo, Pablo estaba profundamente familiarizado con las leyes dietéticas judías, y su nueva comprensión representa un cambio radical de perspectiva, fundamentado en su entendimiento del Evangelio de Cristo. Para Pablo, la libertad en Cristo se extiende a todos los aspectos de la vida, incluida la alimentación. Sin embargo, como veremos, esta libertad viene acompañada de responsabilidad y consideración hacia los demás. En 1 Corintios 8, Pablo profundiza en la discusión sobre la libertad cristiana en relación con los alimentos, abordando específicamente la cuestión de la carne sacrificada a los ídolos. Pablo argumenta que los ídolos no tienen poder real. Por lo tanto, comer carne que ha sido ofrecida a ellos no tiene consecuencias espirituales para un creyente. Él escribe: «Pero no todos tienen este conocimiento. Algunos, habituados hasta ahora a los ídolos, comen como si fuera sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina». 1 Corintios 8:7. Este argumento tiene implicaciones directas para nuestra discusión sobre la carne de cerdo. Si la carne ofrecida a los ídolos no contamina al creyente, menos aún lo haría la carne simplemente prohibida bajo la antigua ley. Sin embargo, Pablo no se detiene ahí. Añade una advertencia crucial: «Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles». Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk.
Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE SIPC. If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time or take steps to reduce interruptions to our sleep? With the all-new Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from good to excellent. Introducing the new Sleep Score on Apple Watch. iPhone 11 or later required. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. 1 Corintios 8:9. Este principio de consideración hacia los hermanos más débiles es fundamental en la enseñanza de Pablo. Aunque tenemos libertad en Cristo, debemos ejercer esa libertad con amor y sensibilidad hacia los demás. Este principio se aplica directamente al tema del consumo de carne de cerdo. Aunque no es pecado comerla, debemos ser respetuosos con aquellos cuya conciencia aún está ligada a las antiguas leyes dietéticas. Volviendo al Antiguo Testamento, es interesante notar que no siempre se prohibió el consumo de carne de cerdo. En el libro de Génesis, Dios le dice a Noé: «Todo lo que se mueve y vive os será para alimento, así como las legumbres y las plantas verdes, todo os lo doy». Génesis 9:3. Esta declaración sugiere que originalmente no había restricciones sobre qué animales podían consumirse. Las leyes dietéticas específicas llegaron mucho después, con el establecimiento de la nación de Israel. Esta progresión en la revelación divina nos recuerda que las leyes de Dios a menudo se dan en contextos históricos y culturales específicos. La permisión dada a Noé de comer todo lo que se mueve y vive es notablemente amplia, sin distinción entre animales puros e impuros en este punto de la narrativa bíblica. Esto plantea preguntas interesantes sobre el propósito y la naturaleza de las leyes dietéticas posteriores. Si al principio todos los animales eran considerados apropiados para el consumo, ¿por qué Dios introdujo luego restricciones específicas? Esta evolución en la revelación divina nos invita a reflexionar sobre cómo la voluntad de Dios se manifiesta a lo largo del tiempo y cómo nuestra comprensión de ella puede transformarse. La prohibición de la carne de cerdo en el Antiguo Testamento era parte de un conjunto más amplio de leyes que incluían no solo regulaciones alimentarias, sino también normas sobre higiene, adoración y comportamiento social. Estas leyes cumplían múltiples propósitos: preservar la salud del pueblo, establecer una identidad nacional distinta y, lo más importante, enseñar lecciones espirituales sobre santidad y separación del pecado. La distinción entre animales puros e impuros era un recordatorio constante de la necesidad de mantenerse apartado del mundo y consagrado a Dios. Este sistema de leyes era complejo e involucraba todos los aspectos de la vida diaria de los israelitas. Las leyes dietéticas, incluida la prohibición del cerdo, servían como un recordatorio constante de la alianza de Israel con Dios. Cada comida se convertía en una oportunidad para la obediencia y la devoción. Además, estas leyes ayudaban a mantener la distinción entre Israel y las naciones vecinas, preservando su identidad única como el pueblo escogido de Dios. Desde un punto de vista práctico, algunas de estas leyes también podían tener beneficios para la salud, especialmente dado el contexto sanitario de la época. Sin embargo, el propósito principal de estas normas era espiritual y simbólico, señalando hacia la santidad de Dios y la necesidad de que su pueblo se mantuviera apartado y puro. Con la llegada de Cristo, hubo un cambio fundamental en la manera en que estas leyes eran interpretadas y aplicadas. En Colosenses 2:16-17, Pablo escribe: «Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta,
luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí, Pablo argumenta que las prácticas del Antiguo Testamento, incluidas las leyes alimentarias, eran sombras que apuntaban hacia la realidad definitiva que llegó con Cristo. Con la venida de Jesús, esas sombras ya no son necesarias, pues la realidad que prefiguraban está ahora presente. Este pasaje es esencial para entender la transición de la antigua a la nueva alianza. Pablo no está simplemente desechando las leyes del Antiguo Testamento como obsoletas, sino que muestra cómo encuentran su verdadero cumplimiento en Cristo. Las leyes dietéticas, los festivales y los sábados eran meras sombras, representaciones imperfectas y temporales de realidades espirituales más profundas. Con la llegada de Cristo, esas realidades espirituales se revelan y se manifiestan plenamente. Por lo tanto, los creyentes no deben ser juzgados por la observancia de prácticas externas, sino por su unión con Cristo y la manifestación del fruto del Espíritu en sus vidas. Este cambio de perspectiva no implica que las leyes del Antiguo Testamento sean irrelevantes. En Mateo 5:17, Jesús declara: «No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir». El cumplimiento de la ley en Cristo no la anula, sino que revela su auténtico significado y propósito. En el caso de las leyes alimentarias, su propósito era enseñar sobre la santidad y la separación. Con Cristo, comprendemos que la verdadera santidad no proviene de reglas externas, sino de un corazón transformado por la gracia de Dios. Esta es una transformación profunda en la comprensión de la santidad y la obediencia a Dios. Jesús no vino para abolir la ley, sino para cumplirla en un sentido más profundo y expansivo. Reveló el verdadero espíritu detrás de la letra de la ley. En cuanto a las leyes alimentarias, el principio de santidad y separación del pecado sigue siendo válido. Pero la manera de expresarlo ha cambiado. En lugar de centrarse en distinciones externas entre alimentos puros e impuros, ahora se enfatiza la pureza interna y la santidad del corazón. Los seguidores de Cristo somos llamados a una santidad que comienza en el corazón y se manifiesta en amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Esta nueva comprensión de la santidad no disminuye la importancia de la obediencia, sino que la eleva a un nivel más profundo y transformador. La cuestión del consumo de carne de cerdo también nos lleva a reflexionar sobre un concepto más amplio: la libertad cristiana. En Gálatas 5, Pablo nos exhorta: «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Esta libertad no es una licencia para hacer lo que queramos, sino una oportunidad para servir a Dios de todo corazón, no por obligación a reglas externas. La libertad cristiana, tal como la describe Pablo, es un concepto revolucionario que transforma nuestra comprensión de la obediencia. Ya no estamos bajo el yugo de esclavitud a leyes y regulaciones externas, sino que somos llamados a una obediencia motivada por el amor y la gratitud. Esta libertad abarca todas las áreas de la vida, incluyendo nuestras decisiones alimentarias. En el contexto del consumo de carne de cerdo, esto significa que los creyentes son libres de comerla o abstenerse de ella según su conciencia y convicciones personales. Lo que realmente importa no es lo que comemos o dejamos de comer, sino la actitud del corazón con la que lo hacemos. Pablo amplía este concepto en 1 Corintios 10:31, donde escribe: «Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». Esta declaración amplía el alcance de la libertad cristiana, mostrando que todas nuestras acciones, incluyendo lo que comemos, deben realizarse con el propósito de glorificar a Dios. Esta libertad que tenemos en Cristo no es para satisfacer nuestros propios deseos, sino para capacitarnos a vivir de manera que honre a Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Esto transforma la cuestión de comer o no carne de cerdo en una oportunidad para ejercer nuestra libertad de manera que glorifique a Dios. Es importante destacar que, aunque los creyentes son libres de las restricciones dietéticas del Antiguo Testamento, la Biblia todavía enseña principios sobre cómo cuidar nuestro cuerpo.
En 1 Corintios 6, 19 a 20, Pablo escribe: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto sugiere que, aunque somos libres de comer carne de cerdo, Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. debemos considerar cómo nuestras elecciones alimentarias afectan nuestra salud y nuestra capacidad para servir a Dios. La libertad cristiana no es una licencia para la indulgencia irresponsable, sino un llamado a utilizar nuestra libertad de manera sabia y responsable. El concepto de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo añade una dimensión espiritual a nuestras elecciones alimentarias. No se trata únicamente de reglas sobre lo que podemos o no comer, sino de cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado como un acto de adoración y obediencia. Esto implica tomar decisiones alimentarias saludables, practicar la moderación y considerar el impacto de nuestras elecciones en nuestra salud general. Sin embargo, es importante destacar que este principio no se limita únicamente a la cuestión de la carne de cerdo, sino que abarca todas nuestras elecciones alimentarias y de estilo de vida. El énfasis está en honrar a Dios con nuestros cuerpos, reconociendo que fuimos comprados a precio de sangre y que nuestros cuerpos no nos pertenecen exclusivamente a nosotros, sino a Dios. La cuestión del consumo de carne de cerdo también nos lleva a reflexionar sobre cómo manejamos las diferencias de opinión dentro de la Iglesia. En Romanos 14:3, Pablo advierte: el que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Este principio de aceptación mutua y respeto por las conciencias de los demás es crucial para la unidad en la Iglesia. Aunque seamos libres de comer carne de cerdo, debemos ser sensibles hacia aquellos que deciden no hacerlo por razones de conciencia o tradición. La unidad en Cristo debe prevalecer sobre nuestras diferencias en temas no esenciales, como las preferencias alimentarias. Pablo profundiza en este principio en Romanos 14:13 a 15, diciendo: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino que más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Aquí Pablo establece un principio clave. La libertad cristiana debe ejercerse con amor y consideración por los demás. Esto implica que, en ciertas circunstancias, podemos optar por limitar nuestra libertad para no hacer tropezar a un hermano más débil en la fe. La historia de la Iglesia primitiva nos ofrece un poderoso ejemplo de cómo lidiar con cuestiones controvertidas. En Hechos 15, vemos el Concilio de Jerusalén debatiendo sobre qué leyes del Antiguo Testamento debían aplicarse a los gentiles convertidos. La decisión final fue no sobrecargar a los nuevos creyentes con la ley mosaica, sino pedirles que se abstuvieran de ciertas prácticas, como la carne ofrecida a los ídolos. Este ejemplo nos enseña la importancia de buscar la sabiduría del Espíritu Santo y de mantener la unidad en la Iglesia al abordar temas delicados.
también nos recuerda la necesidad de encontrar un equilibrio entre la libertad en Cristo y la sensibilidad hacia las preocupaciones y tradiciones de los demás. El Concilio de Jerusalén representa un momento crucial en la historia de la Iglesia, donde líderes como Pedro, Pablo y Santiago se reunieron para discutir cómo debía practicarse la fe cristiana por los gentiles convertidos. La cuestión central era si los gentiles necesitaban someterse a la circuncisión y a la ley mosaica para ser verdaderos seguidores de Cristo. Tras mucha discusión, el concilio llegó a una decisión que afirmaba la libertad de los gentiles en Cristo, pero también les pedía abstenerse de ciertas prácticas que podían ofender a sus hermanos judíos. Esta resolución estableció un precedente importante sobre cómo la Iglesia debía tratar temas controvertidos, subrayando la gracia, la libertad y la unidad en Cristo, a la vez que mostraba sensibilidad hacia las diferencias culturales y tradicionales. Es interesante observar cómo el tema de los alimentos puros e impuros está vinculado con cuestiones más amplias en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Daniel, vemos a Daniel y sus amigos rechazando los alimentos del rey, no necesariamente porque eran impuros según la ley mosaica, sino como un acto de fidelidad a Dios en un entorno pagano. Esto nos recuerda que nuestras elecciones alimentarias pueden ser una expresión de nuestra devoción a Dios, incluso si no estamos obligados a seguir leyes dietéticas específicas. La historia de Daniel ilustra cómo las decisiones alimentarias pueden convertirse en un testimonio de nuestra integridad espiritual en un ambiente hostil. Esto sugiere que, aunque no estemos obligados a seguir leyes dietéticas concretas, nuestras elecciones alimentarias aún pueden tener un profundo significado espiritual. La decisión de Daniel y sus amigos de abstenerse de la comida del rey, Daniel 1:8 a 16, es un ejemplo poderoso de cómo las elecciones alimentarias pueden ser una expresión de fe y compromiso con Dios. Eligieron una dieta de vegetales y agua, no porque la carne o el vino fueran inherentemente impuros, sino porque deseaban mantener su distinción como adoradores del Dios verdadero en una cultura pagana. El resultado fue que parecían más saludables que aquellos que consumían la comida del rey, demostrando que la obediencia a Dios conlleva bendiciones. Esta historia nos recuerda que nuestras elecciones alimentarias pueden ser una forma de honrar a Dios y mantener nuestra identidad espiritual, incluso en un mundo que no comparte nuestras creencias. También ilustra cómo Dios puede utilizar nuestra fidelidad en áreas aparentemente pequeñas para tener un impacto mayor. En el Nuevo Testamento, Jesús utilizó frecuentemente imágenes relacionadas con la comida para enseñar verdades espirituales profundas. En Juan 6:35, Jesús declara: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre». Esta poderosa metáfora nos recuerda que nuestra necesidad más profunda no es de alimento físico, sino de alimento espiritual, y que solo Cristo puede satisfacer esa necesidad. En este contexto, las discusiones sobre qué alimentos son permitidos o prohibidos pierden relevancia en comparación con nuestra necesidad de nutrirnos de Cristo. Jesús usó la imagen familiar del pan para ilustrar nuestra necesidad de comunión con Él. Pero su uso de la comida en sus enseñanzas no se limita a simples metáforas. Frecuentemente utilizó comidas como ocasiones para ministrar y enseñar. Por ejemplo, compartió la mesa con pecadores y recaudadores de impuestos, desafiando las normas sociales y religiosas de su tiempo. Marcos 2:15 a 17. La última cena, que se convirtió en la base de la práctica cristiana de la comunión o Eucaristía, es otro ejemplo poderoso de cómo Jesús utilizó una comida para impartir verdades espirituales. Al declararse el pan de vida, Jesús afirma que Él es la fuente de sustento espiritual más esencial y duradero que cualquier alimento físico. Esto nos recuerda que, aunque las cuestiones dietéticas pueden tener su importancia, nuestra principal preocupación debe ser nutrir nuestra relación con Cristo. La cuestión de la carne de cerdo también nos lleva a reflexionar sobre el concepto más amplio de la creación de Dios. En Génesis 1:31 se nos dice: «Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera».
Esto incluye a todos los animales, incluso al cerdo. La declaración de que toda la creación de Dios es buena nos recuerda que no hay nada inherentemente impuro en la carne de cerdo o en cualquier otro alimento. Las restricciones dietéticas del Antiguo Testamento eran temporales y destinadas a un propósito específico en la historia de la redención. Ahora, en Cristo, somos llamados a ver toda la creación como un regalo de Dios, para ser recibido con gratitud y utilizado con sabiduría. Queridos hermanos, tengamos en cuenta que la bondad de la creación de Dios es un tema recurrente en la Biblia. En 1 Timoteo 4:4-5, Pablo escribe: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels on everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Por la palabra de Dios y por la oración, es santificado. Este pasaje reafirma la bondad de la creación de Dios y nos recuerda que nuestra actitud de gratitud y nuestra comprensión de la palabra de Dios son más importantes que seguir reglas dietéticas específicas. Al mismo tiempo, reconocer la bondad de la creación nos llama a ser buenos mayordomos de todo lo que Dios ha creado, incluyendo los animales y el medio ambiente. Esto influye no solo en nuestras elecciones alimentarias, sino también en cómo tratamos el mundo que nos rodea. La libertad que disfrutamos en Cristo para consumir todos los alimentos debe ser equilibrada con un sentido profundo de responsabilidad hacia la creación de Dios. Al considerar la cuestión de la carne de cerdo, es crucial recordar que la Biblia enfatiza repetidamente que lo que verdaderamente importa es el estado del corazón. En Marcos 7:20-23, Jesús enseña: lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esta enseñanza nos recuerda que nuestra principal preocupación debe ser la pureza del corazón, no la adhesión a reglas dietéticas externas. En pocas palabras, Jesús desafía la idea de que la impureza espiritual proviene de lo que comemos o tocamos. Su enseñanza sobre la verdadera fuente de la impureza representa un cambio radical en nuestra comprensión de la santidad, moviendo el enfoque de las observancias externas hacia la condición interna del corazón. Esto no implica que las acciones externas carezcan de importancia, sino que son un reflejo del estado del corazón. En el contexto de la carne de cerdo, esto sugiere que lo que comemos es menos relevante que las actitudes y motivaciones detrás de nuestras elecciones. La verdadera pureza, según Jesús, proviene de un corazón transformado por la gracia de Dios, no de la adhesión a reglas dietéticas específicas. La libertad que tenemos en Cristo con respecto a la comida también resalta la universalidad del Evangelio. En Hechos, la visión de Pedro no se centra únicamente en alimentos, sino en la aceptación de los gentiles en la fe. De igual manera, nuestra libertad para consumir todos los alimentos simboliza la apertura del Evangelio a todas las personas, sin importar su origen étnico o cultural. Esto es una poderosa manifestación de la gracia de Dios y de la naturaleza inclusiva del Evangelio. La eliminación de las barreras dietéticas
simboliza la eliminación de las barreras entre judíos y gentiles, y entre todas las personas y Dios. La visión de Pedro en Hechos 10 es un momento crucial en la historia de la iglesia primitiva. Dios utiliza la imagen de alimentos impuros para enseñar a Pedro una lección profunda sobre la aceptación de los gentiles. Cuando Pedro declara en Hechos 10:34, «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas», está expresando una verdad fundamental sobre la naturaleza del Evangelio. Esta comprensión llevó a la expansión dramática de la Iglesia más allá de las fronteras del judaísmo. La libertad en relación con las leyes alimentarias, por lo tanto, no es solo una cuestión dietética, sino un símbolo poderoso de la gracia inclusiva de Dios y de la unidad de todos en Cristo. Es importante señalar que aunque somos libres para comer carne de cerdo, la Biblia aún nos llama a ejercer sabiduría y autocontrol en nuestras elecciones alimentarias. En 1 Corintios 10:23, Pablo escribe: «Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica». Esto nos recuerda que nuestra libertad en Cristo debe ser ejercida con responsabilidad, considerando el impacto de nuestras elecciones en nosotros mismos y en los demás. Este pasaje subraya que la libertad cristiana no es una licencia para la indulgencia descuidada. Por el contrario, es un llamado a usar nuestra libertad de manera sabia y amorosa. En el contexto de la alimentación, esto puede significar considerar no solo si algo está permitido, sino si es beneficioso para nuestra salud, nuestra conciencia y nuestro testimonio. Pablo nos anima a ir más allá de la mera permisibilidad y a considerar lo que es verdaderamente edificante. El principio establecido por Pablo en 1 Corintios 10 tiene amplias implicaciones para todas las áreas de la vida cristiana, incluidas nuestras elecciones alimentarias. Nos invita a ejercer discernimiento y a sopesar las consecuencias de nuestras acciones. En el caso de la carne de cerdo, esto puede significar evaluar no solo si está permitido comerla, sino también si es saludable, si respeta las convicciones de los demás a nuestro alrededor y si contribuye a nuestro bienestar general. Este principio nos recuerda que la libertad cristiana conlleva la responsabilidad de tomar decisiones que honren a Dios y beneficien a los demás. Es un llamado a utilizar nuestra libertad de manera madura y reflexiva, siempre buscando lo que es mejor, no solo lo que está permitido. Por último, la cuestión de la carne de cerdo nos lleva de nuevo al núcleo del Evangelio, la gracia de Dios. En Efesios 2:8-9, Pablo declara: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Esta verdad fundamental nos recuerda que nuestra salvación y aceptación por Dios no dependen de seguir reglas dietéticas o cualquier otra ley, sino de la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. Por lo tanto, ya sea que comamos carne de cerdo o no, lo que realmente importa es nuestra fe en Cristo y nuestra obediencia a su llamado a amar a Dios y al prójimo. Esta perspectiva coloca la cuestión de la carne de cerdo en su debido contexto dentro de la gran narrativa de la redención. La gracia de Dios, como la describe Pablo, es el fundamento de toda la vida cristiana. Nos libera no solo de la condenación del pecado, sino también de la esclavitud a reglas y regulaciones que no pueden salvarnos. En el contexto de nuestras elecciones alimentarias, la gracia nos concede la libertad de disfrutar de todos los alimentos con gratitud, pero también la responsabilidad de usar esa libertad de manera que honre a Dios y sirva a los demás. La gracia no anula la necesidad de sabiduría y discernimiento en nuestras elecciones, sino que nos libera para hacer esas elecciones desde un corazón transformado por el amor de Dios, no por miedo u obligación legalista. En última instancia, la cuestión de la carne de cerdo, como todas las demás cuestiones de práctica cristiana, debe ser vista a través del lente de la gracia de Dios y de nuestro llamado a vivir en amor y obediencia a Él. En conclusión, la pregunta de si es pecado comer carne de cerdo. Did my card go through? Oh no.
Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you could get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE Business Internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Nos lleva a una exploración profunda de la libertad cristiana, la gracia de Dios y la verdadera santidad. Aunque las leyes del Antiguo Testamento prohibían el consumo de carne de cerdo, el Nuevo Testamento nos enseña que en Cristo somos libres de esas restricciones dietéticas. Sin embargo, esta libertad viene con la responsabilidad de ejercer sabiduría, consideración por los demás y, sobre todo, amor a Dios y al prójimo. Lo que comemos o dejamos de comer no nos hace justos a los ojos de Dios. Lo que importa es la condición de nuestro corazón y cómo vivimos nuestra fe en acción. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Considera compartir este video con quienes creas que podrían beneficiarse de esta información. En pantalla te aparecerán 2 videos más de nuestro canal en caso de que desees seguir viendo nuestro contenido. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta comunidad comprometida con llevar la palabra de Dios a cada rincón. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.